¿Se puede llegar a debutar en la mejor liga de fútbol del mundo sin siquiera ser un futbolista profesional? La respuesta es sí. Alguien lo hizo. Vamos. Era el año 1996. En la liga inglesa, el Southampton venía de perder partido tras partido. El plantel sufría una plaga de lesiones, los resultados surgían y los jugadores escaseaban. En todo esto sonó el teléfono del técnico Graeme Souness. Era George Weah, el mejor jugador del mundo por aquel entonces, el delantero liberiano que se había adjudicado en 1995 el Balón de Oro, hasta ahora primer y único para un futbolista africano. Lo llamaba para ofrecerle los servicios de su primo, un senegalés con 13 partidos en su selección y actualmente sin contrato. Souness, al contactar con este sujeto llamado Ali Dia, le comentó muy entusiasmado sobre lo que le había comentado su primo, que había jugado con él en el Paris Saint-Germain y que el año pasado había estado jugando en la segunda división de Alemania. Así fue como lo contactó, le dijo que venga y que entrene con ellos una semana, y así ver qué tal, ya que cuando alguien como George Weah da una recomendación así, suele sentirse muy bien, y más para la situación por la que estaba pasando el club. En este caso parecía una buena oportunidad, un talento desconocido de 31 años. Le hicieron un contrato de un mes, algo que era muy habitual en aquella época. El 21 de noviembre se presentó en el primer entrenamiento con su nuevo equipo. Matt Le Tissier, quien era el futbolista más destacado de la historia del Southampton, ya que nunca había vestido otra camiseta, jugó 15 temporadas, disputó más de 500 partidos y convirtió más de 200 goles en todas las competencias, recuerda a Ali Dia con las siguientes palabras. Se incorporó en el partido de entrenamiento de 5 contra 5, un viernes por la mañana, y nos lo presentaron como un jugador de prueba. Recuerdo pensar, no es muy bueno, seguramente no lo conseguirá. A todo esto el paso del tiempo era dramático, y esta historia es algo que hoy en día se lo considera como una leyenda. El jugador debería haber debutado en el partido de reserva entre el Southampton y el Arsenal para poder ver su potencial y ver qué podía demostrarles, pero debido a las intensas lluvias cancelaron el partido, lo que pudo haber sido la revelación de un futbolista misterioso. Fue así como el director técnico Souness decidió convocarlo para el domingo en un duelo decisivo ante el Leeds, ya que no imaginaba que su jugador estrella se lesionaría. Le Tissier comentó al respecto. Souness lo puso de suplente y nosotros no podíamos creerlos. Era entendible que faltaran jugadores y era mejor él a un joven de la reserva. Me lesioné apenas a los 20 minutos de juego y cuando lo vi calentar pensé, no, seguramente no sea por mí. Y así fue como el mismo futbolista no se imaginaba que en ese mismo momento su sueño se haría realidad y los hilos de su mentira quedarían expuestos. Aquella tarde el Southampton perdió 2-0 contra el Leeds, pero lo que más llamó la atención fue Ali Dia. La aventura de este jugador por la Premier League tuvo un instante de ilusión. En la primera pelota que tocó, casi convierte un gol. Hasta su definición con cara interna del pie derecho parecía tener un gesto técnico propio de un futbolista profesional. Así fue como el arquero del equipo contrario envió su disparo hacia el córner. Luego de esto, el resto del partido fue una revelación. Le Tissier dijo que al verlo jugar le recordaba a Bambi corriendo sobre el hielo. Daba un poco de vergüenza al verlo. Ali Dia jugó 53 minutos, pateó 2 veces al arco, intentó, mas no pudo dar 28 pases, de los cuales solamente 8 fueron recibidos, entre comillas, de buena manera por sus compañeros, y ese fue todo su pergamino en su carrera profesional. Si ya de por sí no era habitual ver algo así dentro de la Premier League o la liga inglesa, menos habitual era que después de tan poco tiempo dentro del campo, sustituyeran a un suplente que había entrado anteriormente. En la semana siguiente, al volver a los entrenamientos, alguien dijo que Ali Dia acusó una lesión y nunca más volvió al equipo inglés. Algunos recuperaron un reporte periódico que lo sitúa en el segundo tiempo de un partido de reserva contra el Chelsea. Sea el caso, el desenlace fue inmediato. Souness, desconfiado, llamó a Weah y resulta que era la primera vez que hablaban. El por entonces delantero del Milan le dijo que no conocía a ningún jugador llamado así, y la Federación de Fútbol de Senegal también confirmó que el presunto futbolista nunca había disputado un partido internacional. Le Tissier recordó, su actuación fue casi cómica.
Es como si no supiera realmente que tenía una posición. Iba vagando dentro del campo, por todos lados. Siquiera alguno recuerda haber hablado bien con él. No se sabe si hablaba inglés. No creo que jamás le hubiese dirigido la palabra, según yo recuerdo. El técnico Graeme Souness reconoció que verlo jugar fue una patada en los testículos. Esto simplemente demuestra que el estado del club en el momento en que un jugador que nunca había visto podía jugar en la Premier League, admitió en una rueda de prensa posterior. 4 años después, ante la BBC, dijo que lo único que recordaba era que no había tocado la pelota muchas veces. Y dentro de un libro sacado por gente del propio club en 2016, el único entrenador de día describió: la historia de que fuimos estafados no podía estar más lejos de la realidad. Sabíamos de inmediato que no era lo suficientemente bueno para la Premier League, pero estábamos desesperados. Así fue como Ali Dia vivió el sueño de los normales. Supo ser futbolista profesional, al menos, por un rato. Hoy, su historia se reconstruye con gracia y dosis de fascinación y de envidia. Su historia se resume en que había nacido en agosto de 1965 en Dakar, la capital de Senegal. Pasó por equipos semiprofesionales de Alemania, Francia y Finlandia. Recaló en el club amateur británico Fleet Spartans antes de que su experiencia inolvidable por el Southampton se hiciera realidad. Finalmente, luego de esto, su carrera continuó en el Gateshead FC, otra entidad amateur. Ali Dia ya era una persona pública. Lo de Southampton fue un malentendido, solo quiero olvidar todo. Estoy encantado de firmar por el Gateshead y estaré con ellos hasta el final de la temporada, dijo en su presentación. Jugó 8 partidos, metió 2 goles y quedó libre en febrero de 1997, cuando cambió el técnico. Luego de esto su radar se perdió. Nunca se supo verdaderamente quién hizo la llamada en donde supuestamente hablaba George Weah para hablar con Graeme Souness, si su representante o algún amigo suyo, o incluso se dice que fue él mismo quien hablaba de él en tercera persona. Ya fuera de la actividad profesional, se habría graduado de la Universidad de San Francisco en la carrera de Administración de Empresas y, según los medios británicos, trabajó en una agencia de representación de jugadores y vive entre Londres y Qatar, yendo y viniendo. El portal Bleacher Report lo encontró en 2016 y él declaró: me han tratado como un mentiroso, y eso no es cierto. Jugué para el París entre 1986 y 1988 y ayudé a ganar la Copa de París en 1986. Luego de esto dijo que entrenó 1 mes y medio con el Southampton antes del partido contra el Leeds, y es así como las contradicciones en el relato reavivan aún más el mito. Ali Dia sostiene que no es un estafador. Los años transformarán esta anécdota en legendaria. Los hinchas del Southampton lo recuerdan con simpatía y dicen que él cumplió el sueño de muchos, la aventura de un jugador amateur con astucia y descaro que selló su nombre en la grande historia del fútbol inglés y a esta altura del fútbol mundial. Realmente una de las historias más surrealistas dentro del fútbol. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal para ver más historias como esta. Espero que te haya gustado, que te hayas divertido, que te hayas informado si es lo que estaba buscando. Y ahora más que nunca, cuídense.